Retomemos nuestro capítulo, el sistema de riego y sus componentes. Inyección de fertilizantes. Para la incorporación de fertilizantes directo al agua de riego, tenemos diferentes formas para realizarlo. Aquí vamos a hablar de dos formas básicas que considero podemos aplicar en los proyectos de Sembrando Vida. La primera es a través de inyección directa desde la bomba principal, y la segunda a través de un equipo Venturi o de un tubo Venturi también llamado. ¿Sí? La inyección directa desde la bomba principal pues básicamente consiste en un depósito en el cual nosotros vamos a tomar la solución madre previamente definida por su técnico, ¿sí? Y con una bomba directamente lo inyectamos al sistema, ¿sí? Entonces no tiene forma de controlar solamente con el peso o el volumen de los productos que van a ingresar, es decir, la cantidad de material que yo voy a ingresar a este depósito pues es la que yo quiero aplicar junto con el riego y se acabó. Es poco recomendado porque puede ser muy agresivo en los impulsores de las bombas. ¿Qué quiere decir? Si ustedes meten bombas de hierro, ¿sí? Esta parte, lo que es la que tiene el contacto con el agua, pues lo que va a hacer es que se van a corroer más rápido, ¿sí? Entonces es importante que si lo van a hacer de esta forma, consideren que la vida útil de su bomba puede bajar a menos que la bomba esté diseñada en sus materiales para controlar productos de estas características, ¿sí? Básicamente pueden ser impulsores plásticos, impulsores cerámicos o de acero inoxidable en volutas de materiales también resistentes. Y también con empaques resistentes a la corrosión. Serían las precauciones que ustedes deberían de tomar si es que están pensando usar este método. El siguiente método básicamente es un equipo Venturi. Pues una de las grandes ventajas es que pues hay un ahorro en la mano de obra, ¿sí? Aquí también pues podemos considerar que tenemos un depósito donde tenemos el producto madre, ¿sí? Ya previamente diluido, y tenemos nuestra bomba principal. Noten que la bomba, en teoría, viene el agua desde un depósito, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de cómo es el diseño. Y básicamente el agua a presión viene desde este punto y sale por acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un bypass, ¿sí? El bypass es básicamente esto, que es una bifurcación. Lo que estamos haciendo es que con esta válvula, esta que está aquí, vamos a generar un diferencial de presión entre el punto de entrada y el punto de salida. Si ustedes ven este dibujo, hay un estrangulamiento abrupto en este tubo que se trata de representar acá. Este estrangulamiento abrupto, digamos que lo que hace es generar una subpresión. Generalmente esta subpresión es menor que la presión atmosférica, y es así que la presión en este punto se vuelve mayor que la presión en este punto debido a esa subpresión, y lo que hace es que aspira, ¿sí? Entonces el producto viene del tanque, se genera un diferencial de presión aquí y entra acá. Estas válvulas que tenemos acá normalmente son para servicio, ¿sí? Es decir, si yo quiero aislar mi sistema, básicamente lo que voy a hacer es cerrar estas válvulas y dejar que pase directamente el agua principal. Ahora, noten
que aquí hay elementos de control como manómetros. Estos manómetros son importantes de tener para que nosotros podamos tener un mejor control de la inyección. Sin embargo, pues son elementos que en general tienen costo y estos, pues un buen manómetro puede costar entre 1,000 y 2,000 pesos, ¿sí? Hay manómetros muy económicos, pero que tienen una vida útil muy baja, ¿sí? Si ustedes si quisieran colocar manómetros, lo que les recomendaríamos es que usaran manómetros también resistentes a productos químicos, que estén en el rango de presión en el cual van a trabajar su sistema de riego y que les permita controlar el diferencial. Si uno conoce la tabla de servicio o de trabajo del tubo, uno puede tener control sobre el flujo. Muchos de estos tubos Venturi tienen también lo que se llama un rotámetro, que es un elemento que nos permite identificar cuántos litros por unidad de tiempo están fluyendo a través del tubo. Esto nos permite tener entonces un control sobre la inyección, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos la disposición de estos elementos, la recomendación sería generar el volumen estrictamente necesario para su operación y hasta que se termine de inyectar el producto, terminar la inyección. Repito, eso es en el caso estricto donde no tengan estos elementos de control, manómetro y rotámetro. ¿Ok? Noten que en este caso estamos proponiendo que se coloque la inyección antes del filtro, antes de la filtración. ¿Por qué? Porque en caso de que ustedes no tengan una buena solución de sus materiales madre o lo están tratando de hacer diluyendo productos sólidos en el agua, lo que puede pasar es que en esta parte no se disuelva bien y ingresen materiales granulados. Esos materiales granulados, pues si llegan al sistema que es aquí adelante, entonces lo que puede hacer es echarnos a perder nuestro sistema. Es por eso que la recomendación que estamos haciendo es que se ponga la inyección antes del filtro principal, ¿sí? Dado las características del sistema que nosotros estamos empleando para estos proyectos, los tubos Venturi que se están proponiendo son realmente pequeños. Son Venturis de 3/4 de pulgada o inclusive más pequeños si ustedes los llegan a encontrar. Realmente más pequeños a veces es difícil, o a veces como son tan pequeños los manejan como instrumental de laboratorio, pero no un 3/4 sí encuentran en las casas de riego. Y les repito, esta es una forma segura para pequeñas dosis de producto, ¿sí? Bueno, continuamos. Empezamos hablando de del filtrado, ¿sí? Básicamente consiste en dispositivos para la remoción física de partículas sólidas en suspensión que se encuentran en el agua de riego. Hay una regla, digamos, empírica que nos dice que el tamaño del paso de la filtración tiene que ser entre 1/5 y 1/10 del tamaño del paso del emisor. Es decir, por ejemplo, un microaspersor que tiene un paso de 8 milímetros, de 0.8 milímetros, 0.8 milímetros, el paso que debería tener el filtro debería ser abajo de 0.08 milímetros, ¿sí? Es decir, abajo de 8 centésimas de milímetro, ¿sí? El elemento filtrante puede ser, pues vamos a encontrar lo que son hidrociclones, que básicamente los hidrociclones son elementos que usamos la fuerza centrífuga para separar básicamente arena del agua. Otros elementos, digamos, unos muy recomendados, muy robustos para el tema del riego, son los filtros de grava
¿sí? El filtro de grava, que pues muchas veces se le llama así, o es grava arena, ¿sí? Básicamente lo que hace es reduce muy drásticamente la velocidad del agua, ¿sí? Pasa de un tubo que mide, por ejemplo, 4 pulgadas a un diámetro de 48 pulgadas, y es la misma cantidad de flujo, pero estas 48 pulgadas tienen la característica que van sobre una cama de arena con velocidades muy bajas, lo que nos ayuda a separar arena y arcilla, ¿sí? Los filtros de malla, básicamente, pues podemos encontrar filtros de malla plástica y metálica, y son básicamente eso, son filtros que tienen una malla, que es como una tela, ¿sí? Y que tienen el tejido muy fino y que nos va a ayudar a retener esas partículas sólidas. Hay otro tipo de filtros. Nosotros estamos recomendando filtros de discos plástico, ¿sí? Y básicamente esto nos ayuda también a remover materia orgánica, ¿sí? El filtro de anillos es un filtro muy robusto, ¿sí? Que nos puede hacer tan robusto como un filtro de grava, pero es mucho más compacto, ¿sí? Nosotros estamos manejando básicamente dos modelos de filtro: el filtro de discos de 2 pulgadas y el filtro de mallas de 1,5 pulgadas, básicamente para prácticamente todos los proyectos. Hay una regla, digamos, también práctica para el lavado de los filtros, que es cuando la variación de presión antes y después del filtro sea mayor a medio kilogramo por centímetro cuadrado, ¿sí? Es decir, a 5 metros de columna de agua. Y aquí tenemos algunas reglas para las capacidades de retención de los filtros, ¿sí? Y vamos a pensar, por ejemplo, que nosotros tenemos goteros. Estos goteros pues básicamente tienen un flujo nominal de menos de 20 litros por hora, y en general ustedes van a ver que los filtros les dicen el tamaño de la malla y hablan de unas unidades que le llaman mesh o les llaman micrones. Mesh es básicamente hilos por pulgada cuadrada. Aquí estamos teniendo 200 hilos por pulgada cuadrada, y en micrones serían 75 micrones, ¿sí? El tamaño del tejido. Ahora, en sistemas con mini aspersión, aquí está invertido, aquí hay un error. Este debería ser microaspersión y este debería ser mini aspersión, ¿sí? Los de mini aspersión son mayores de 150 litros por hora, nos estarían demandando 80 mesh o 180 micrones, y los de microaspersión que están entre los 20 y los 150 litros por hora nos estarían demandando entre 120 mesh o 120 micrones, ¿sí? En este caso coincide. Ahora, es importante que ustedes identifiquen qué tipo de emisor están usando. Nosotros vamos a usar micros de 50 y de 100 litros por hora, o mini aspersores de 170 litros por hora. Muchas veces, en el caso de mini aspersión, si la calidad de agua es buena, y algunos mini aspersores, que sobre todo los que trabajan con bajo flujo, a veces tienen el orificio de salida muy grande. Los de baja presión a veces tienen la salida muy grande, y esto pues ayuda y facilita que no se tapen. Entonces muchas veces pudieran ustedes ver este tipo de sistemas de baja presión que inclusive los llegan a usar sin filtro. Los filtros de malla
Están especialmente indicados para retener partículas de origen mineral, puesto que toda la orgánica que tiene una estructura más fibrosa o a veces como gelatinosa, se cuela con facilidad a través de los orificios de esta, o a veces se queda, muchas veces cuando es muchas fibritas, a veces llegan a atorarse. Sobre todo cuando hay temas de coloides, ¿sí? Que son lo que a veces le llaman lama. Esas lamas a veces no son bien capturadas por estas mallas, ¿sí? Sin embargo, cuando ustedes nada más quieren separar partículas tipo minerales, pues son una muy buena opción. Estos filtros tienen una función de realizar un tamizado superficial del agua, reteniendo las partículas que tienen un tamaño mayor que los orificios de la malla. En general son filtros baratos comparado con otros esquemas de filtración, y en caudales grandes pues también resultan una opción muy económica. El grado de filtración que uno va a encontrar comercialmente es entre 60 y 200 mesh. Aquí nosotros tenemos el ejemplo de una instalación. Noten que aquí tenemos la entrada del agua, en este caso es por este lado. Aquí tenemos una válvula de aire, que más adelante vamos a explicar para qué es. Aquí tenemos el sistema del Venturi. Aquí tenemos el filtro. Y aquí tenemos todas nuestras válvulas de servicio. Y aquí tenemos otro tipo de válvula especial que también vamos a explicar. ¿Sí? Los filtros de discos son buenos tanto con partículas minerales como orgánicas, que es lo que yo les he explicado. Los anillos son resistentes y no es habitual que tendrá que cambiarlos, es decir, pues estos prácticamente pues duran años. ¿Sí? La operación es sencilla, básicamente son discos ranurados. Estas ranuras son relativamente pequeñas y a través de las ranuras, y como están los discos compactos uno con el otro, pues básicamente a través de esas ranuras el agua se va filtrando, y como va entrando de forma cónica, se va reteniendo en el filtro. Tienen un esquema de limpieza relativamente simple y pueden trabajar hasta con 10 kilogramos por centímetro cuadrado. El caudal máximo en un filtro de estas características, en un filtro de 2 pulgadas, básicamente oscila los 6.9 litros por segundo, que esto es suficiente para la mayoría de los proyectos que vamos a estar manejando en Sembrando Vida. ¿Sí? Básicamente, conducciones en 2 pulgadas, pues prácticamente son suficientes para la mayoría de nuestros proyectos. El tema de la conducción y la distribución, pues básicamente estamos refiriéndonos a tuberías, ¿sí? Todas las tuberías que forman una red hidráulica del sistema incluyen tuberías secundarias o alimentadoras de las laterales y tuberías principales, y todos sus accesorios generalmente se utilizan en PVC. Sin embargo, hay opciones que también ustedes pueden usar, como por ejemplo polietileno o lay flat, en algunos casos muy especiales acero, ¿sí? Sobre todo ustedes pudieran pensar en acero en casos donde ustedes tengan que pasar, por ejemplo, por un camino, y un camino que esté transitado, o que tengan que pasar por un arroyo, y este arroyo de repente lleve a avenidas, ¿sí? Y pues obviamente pues puedan romper la tubería. Prácticamente los sistemas con asbesto pues no se usan. Las tuberías que se emplean básicamente en los proyectos, como son tuberías relativamente pequeñas,
¿sí? Y en PVC estamos recomendando el sistema inglés, que es básicamente tuberías de norma, que es la norma NMXC 145. En este caso, pues se diferencian por un factor que le llaman, o un parámetro que le llaman RD. RD quiere decir la relación que hay entre el espesor y el diámetro, ¿sí? Este espesor, pues vamos a decir que a un RD más pequeño, el espesor de pared es más grande, es decir, la relación entre el espesor y el diámetro se vuelve más significativo, ¿no? Ahora, por ejemplo, un RD 41, nosotros tenemos que el RD 41 nos sirve para 7 kilogramos por centímetro cuadrado. Prácticamente en todos los casos que nosotros trabajemos en Sembrando Vida, pues van a funcionar. Sin embargo, ustedes pueden encontrar que el RD 26 y el RD 21, que son para 11 kilogramos y 14 kilogramos, también los podemos usar, ¿sí? Primero están sobrados, pero sobre todo si los otros los vamos a someter los tubos a la intemperie, pues deberíamos de cuidar más que estén su resistencia mecánica, es decir, que aguanten un poquito más el hecho de que los manipule la gente a través de las válvulas en la operación. El RD41 es relativamente delgado. Una de las grandes recomendaciones para la tubería de PVC es que esté enterrada. Esto básicamente porque cuando está sometida a la radiación solar, pues muchas veces se cristaliza el plástico y se vuelve quebradizo. En caso de que ustedes no lo entierren, o en las partes que estén expuestas, se puede usar pintura acrílica para pues, tratar de darles mantenimiento, ¿sí? O hay otro tipo de PVC que se llama alto intemperismo, que en general pues, es más costoso en relación con el PVC normal, pero que también es una alternativa viable. Básicamente pues lo vamos a usar para la conducción del cabezal a las subunidades de riego. Ahorita más adelante vamos a decir qué son el cabezal y las subunidades. Otro material que nosotros podemos usar básicamente es el polietileno, y nosotros vamos a encontrar polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad. En riego, básicamente lo que ustedes van a encontrar es el polietileno de baja densidad, es LDPE o polietileno, a veces lo ponen así, polietileno de baja densidad, a veces lo abrevian así, o en inglés low density polyethylene. Básicamente la diferencia entre uno y otro es que uno es rígido, el de alta densidad es rígido y el de baja densidad es flexible. En el riego, repito, las tuberías de baja densidad son muy comúnmente usadas, y el hecho de que sean suaves no quiere decir que no sirvan, ¿sí? El hecho de que yo tenga un polietileno de alta densidad no quiere decir que es más resistente que un polietileno de baja densidad, ni en la durabilidad ni en la presión. Lo que quiere decir es que uno es rígido y el otro no, ¿sí? ¿Qué ventajas yo tendría con una baja densidad en riego? Que son las mangueras negras que ustedes llegan a ver normalmente en diámetros de 16 milímetros, o también a veces le llaman de media o de media pulgada. Estos pues, los puedo levantar enrollándolos fácilmente, ¿sí?
Ustedes van a ver que también hay algunos polietilenos que llegan a usar, sobre todo en conducciones, por ejemplo, de 2 pulgadas, con polietilenos ya sea de mediana o de alta densidad, y lo que van a ver es que estos son duros o más duros, ¿sí? Entonces, en el caso de 2 pulgadas, pues a ustedes a lo mejor sí les es importante la dureza, porque lo van a estar manipulando mecánicamente, ¿sí? Bueno, la gran ventaja del polietileno sobre el PVC es que el polietileno sí suele tener aditivos que hacen que su durabilidad ante la intemperie sea mayor que el PVC, ¿sí? Y cuando los polietilenos son de buena calidad, pues pueden durar 12, 15 años, y yo he tenido la oportunidad de ver hasta de 30 años que siguen trabajando. Entonces, pues es una gran alternativa para los sistemas de riego. Hablando en lo que se refiere a la zanja y el relleno, básicamente lo que nosotros estamos recomendando es las tuberías que van desde media, 3/4, en este caso 19 milímetros es 3/4, 50 milímetros es 2 pulgadas, aquí vamos a ponerle 3/4 de pulgada, o 50 milímetros 2 pulgadas, ¿sí? Se recomienda, como aquí básicamente es un riego muy sencillo, donde no va a estar sometido al estrés de maquinaria, etcétera, etcétera, pues nosotros podemos hacer el enterrado en una zanja relativamente pequeña. Nosotros les recomendamos un ancho de zanja, por ejemplo, mínimo de 20 centímetros, con una profundidad mínima de 30 centímetros, para alojar la tubería de PVC de 50 hasta de 3/4 hasta 2 pulgadas, o de 19 milímetros hasta 50 milímetros. Ustedes que tienen que cuidar, pues básicamente que si tienen piedras en la excavación, porque finalmente vamos a tapar con la misma material producto de la excavación, pues que retiremos todos los materiales que nos puedan golpear el tubo. Y muchas veces, si ustedes identifican piedras, lo que pueden hacer es cernir un poco el material, o manualmente retirar las piedras grandes y hacer una pequeña camita, ¿sí? Para costillar y retirar todo lo que pueda generar un daño físico al tubo. Entonces, este es solamente en ese caso. De que en caso que no lo tengan, simplemente regresan el material que sacaron de la excavación y lo compactan. Es importante considerar que en algunas ocasiones ustedes están en zonas donde hay arcillas expansivas. ¿Qué son las arcillas expansivas? Pues básicamente cuando ustedes tienen terrenos que cuando están secos se agrietan, y estas grietas pueden llegar a ser muy profundas, ¿sí? En algunos casos hasta uno llega a ir caminando y fácilmente entra su pie en una de las grietas que se hace cuando el suelo está seco. Esto lo que hace sobre las tuberías es que también les genera un esfuerzo, ¿sí? Y este esfuerzo lo que genera es que se mueva la tubería, ¿sí? Entonces nosotros les recomendaríamos que consideren atraques, ¿sí? Atraques, que son este tipo de estructuras, ¿sí? Que es básicamente concreto, pues, simple, de una mezcla, por ejemplo, de F'(C) de 150, ¿sí? O puede ser una mezcla ligera en cuanto a cemento, no necesita tener grandes cantidades de cemento, nada más con que no se desmorone, ¿sí? Y
que tengan más o menos estas medidas. Aquí vienen las medidas, ¿sí? Por ejemplo, esta dice 35 por 35, ¿sí? Esta dice dice que son 35, ¿sí? Esta dice A y esta dice B, 35 por 50, dependiendo de dónde viene el flujo, etcétera. Bueno, este es meramente un ejemplo, y básicamente es un atraque que es aproximadamente 0.17 metros cúbicos o 42 kilos, ¿sí? Entonces, esto pues básicamente es información, y va a ser muy importante, insisto, en arcillas expansivas. Ahora, si su sistema no está sometido a grandes esfuerzos, pues no se necesita. Una cosa que también es importante para este tipo de problemática del suelo es que las uniones, estas que están acá, donde se junta el tubo con el siguiente tubo, ¿sí?, sean uniones cementadas, ¿sí? Básicamente cemento, pero de PVC, ¿sí? Hagamos un corte para continuar con nuestro capítulo, el sistema de riego y sus componentes.